Creo que ya están todos habilitados. Si hace falta alguien que desea grabar, por favor, dígamelo. Si me haya pasado el habilitarles, por favor. ¿Todo bien? La tomaré como un sí. Me encantaría que hablasen más, esa es la realidad. Entonces, no muerdo. Esa es la realidad también. Ok. Vamos a mostrar acá. ¿Pueden percibir la pantalla? Sí, Súper. sí. Excelente, excelente, excelente. Qué divertido. Bueno, la segunda temática teórica con respecto al programa de fisiología es fisiología celular. Me parece que es un tema interesante, me parece que es un tema que no solamente verán en fisiología literalmente, sino que también será complementario a biología molecular, genética y el resto de las materias, tanto básicas como clínicas. Entonces, bueno, vale la pena tener atención y quedarse con los conceptos básicos de esto de igual forma. Se sabe entonces que la célula tiene un montón de funciones, pero el concepto básico de la misma es ser considerada como la unidad básica, estructural y por supuesto funcional de todo organismo vivo. Si no existiera la célula, no existiríamos ninguno de nosotros y por supuesto ningún ser vivo, justo como menciona la diapositiva. Nos permite el hecho de poder tener un adecuado metabolismo y una adecuada estructura de todos los órganos y de todos los sistemas. Se sabe además que estas pueden sobrevivir durante meses o años, dependiendo del tipo de célula. Hay algunas que se regenerarán antes y otras mucho después como tal, y se requiere sin duda que exista el aporte adecuado de nutrientes para que estas células puedan llegar a tener esta estructura adecuada y esta funcionalidad adecuada. Como veremos, requerimos sí o sí que nos alimentemos de manera adecuada para que una vez que estos macronutrientes se degraden en sus componentes mínimos, como lo mencionaba en la clase pasada, entonces y solo entonces pueden convertirse en esta parte fundamental de la estructura y del metabolismo energético como tal. Bueno, existe una organización muy bien delimitada con respecto a la célula y uno de los compartimentos que van a precisamente a dividir y a organizar a la célula es el... ¿Qué haces ahí? Viendo trabajo. ¿Qué tal? Vamos a esperar a que cierre el micrófono. Tu micro. Vete por arriba, vete por arriba porque se subió la escalera de Antonio. Tu micro. Kevin. Divertido. ¿Listo? Vale, vale. Ok, continúo entonces. Digo, no me molesta que esté el micro abierto, pero igual me detengo para que todos escuchemos adecuadamente la información, ¿vale? Pero sin problema. Sigo. Entonces, uno de los compartimentos que nos va a dividir y que nos va a permitir tener un almacenamiento adecuado de diferentes sustancias es el denominado protoplasma, ¿de acuerdo? En este van a estar inmersas muchas sustancias importantes, como lo vimos inclusive en la clase anterior, agua, iones, por supuesto, tanto las proteínas como los hidratos de carbono y los lípidos, ¿de acuerdo? Estos a su vez pueden ser subclasificados y que vale la pena también tenerlos en esa parte. Sí, Jezabet, adelante. ¿Levantaste la mano? En el libro, sí, en el libro lo maneja como citosol, ¿también es lo mismo? Por supuesto, es uno de los sinónimos, protoplasma o citosol. Y, O citoplasma, ajá, citoplasma, entonces esas tres cosas significan exactamente lo mismo. así es. Ah, ok, ya, gracias. Vale.
Y bueno, entonces podemos subdividirlos y me parece también tener en cuenta estas subclasificaciones químicas. Tenemos a los compuestos inorgánicos y a los compuestos orgánicos, que muy probablemente habrán visto también en bioquímica. Los inorgánicos, agua, que consideramos entre un 70 y un 85% en promedio, y los minerales y los iones un solo 1%. Con respecto a la parte subclasificante de los compuestos orgánicos, tenemos a las proteínas, a los lípidos y a los carbohidratos con el porcentaje ahí descrito. Para las proteínas tenemos en unos rangos entre 10 y 15%, para los lípidos solamente del 2 al 3%, y nuevamente carbohidratos mínimamente un solo 1%. Con respecto a los compuestos inorgánicos en específico, sabemos que el agua va a ser el principal medio líquido en el cual van a estar inmersos todas estas sustancias y la mayoría de las células van a tener afinidad por esta sustancia, excepto los adipocitos, evidentemente, que van a tener cierto grado de tendencia a repeler el agua, por supuesto, ¿no? Y es sano y es lógico, además, ¿no? Para que el agua no difunda a todos los lugares de manera, este, mm, ¿cuál sería la palabra? Como indeterminada. Esa es la palabra que usan, de manera indeterminada. En fin, con respecto a los iones, estos van a ser productos químicos específicamente de las reacciones celulares, pero que también van a ser súper necesarios para todos los funcionamientos a nivel celular y que también nos van a permitir que como coadyuvantes pudiéramos apoyar todos los mecanismos de control a nivel celular. Y los veremos a lo largo de todo el curso. Veremos cómo el calcio y el potasio, por ejemplo, nos ayuda a la contracción muscular, el sodio también, pero sobre todo calcio y potasio, y que no solamente deben de estar inmersos, por ejemplo, a nivel citoplasmático, sino que cuando se requieren pueden salir de algunos organulos para ser utilizados en tal o cual función celular y también orgánica. Otros de los componentes que ya hemos visto que también se subclasifican son los orgánicos. Tenemos, por supuesto, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Los primeros, las proteínas, son la segunda sustancia más abundante de estos componentes orgánicos, sin duda. Y aquí vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener que las proteínas pueden ayudarnos a formar estructuras, específicamente a canales. Y por otro lado, también pueden servirnos como proteínas de tipo globular que nos van a permitir dar cierta polaridad, sobre todo a la membrana celular, para que no exista un paso indeterminado, utilizando la palabra que estaba buscando, de las sustancias en general, del agua en general. Y es súper importante tener en cuenta estos dos tipos de estructura basado en los componentes proteicos. El número 2, tenemos a las grasas, que junto con las proteínas nos van a apoyar a mantener una barrera de la membrana celular. Había mencionado yo que las grasas nos van a permitir que no exista este intercambio de manera indeterminada de agua y que entonces podamos tener esta barrera adecuada para que no se edematice la célula. Y si evitamos que se edematice, entonces no se lisa por edema como tal. Y voy a explicar un poquito más con respecto a eso. Hay dos situaciones en las que una célula puede verse frente a un estado de volemia. Puede deshidratarse o puede edematizarse. ¿De qué depende? De que la estructura de esta barrera o de esta membrana celular esté adecuada. Si no tenemos una homeostasis de esta barrera como tal, podemos tener una salida abundante de líquido de la célula y entonces se deshidrata como tal, ¿no? Si tenemos, por el contrario, un exceso de los ingresos a nivel intracelular, a nivel citoplasmático de líquidos, lo que va a hacer es que la célula se va a hinchar, se va a edematizar y luego va a ser tanta la presión a nivel de la célula que lo que va a hacer es que se va a alisar, se va a romper, y entonces vamos a tener liberación de material intracelular a lo largo de todo el torrente sanguíneo, por ejemplo, o a nivel de pues sí, de líquido extracelular per se, como tal. Y bueno, independientemente de eso, nos va a apoyar a separar los diferentes compartimentos celulares, es decir, no solamente la membrana celular, sino también a nivel de los organulos como tal, que algunos de ellos requerirán de estos ácidos grasos para poder conformarse de manera estructural. Con respecto a los carbohidratos, estas van a tener escasas funciones estructurales y van a ser más de tipo metabólico y energético. ¿Por qué? Porque la célula va a requerir que estos se transformen, sin duda, para producir ATP,
para la energía y para también ser absorbidos a nivel intestinal, por ejemplo, para poder tener una adecuada homeostasis del metabolismo energético general de la célula. Las partes de la célula, algunos de ustedes ya lo habrán estudiado inclusive desde secundaria, todos nosotros, pero algunos de ellos son bastante importantes. Como tal, hablamos sin duda de la membrana plasmática, que ahondaremos inclusive un poco más en ella. El citoplasma, sin duda que ya hablamos de qué es lo que contiene en general este citosol. El aparato de Golgi, los centriólogos, sobre todo si hablamos de la división celular, el núcleo fundamental, que es donde se contiene este material genético, este ADN, para poder tener la replicación celular, ya sea por mitosis o meiosis, que veremos el día de hoy, de igual forma, de acuerdo a los ribosomas, donde se lleva a cabo la traducción del ARN mensajero para poder codificar a proteínas, de acuerdo, tanto los retículos endoplásmicos rugosos y lisos para los peroxisomas o para la liberación, por supuesto, de calcio, sin duda, las mitocondrias, donde se produce el ATP en general y de manera más primordial como tal. Pero bueno, eso es solamente a grosso modo. Iremos viendo estas partes de las células en las siguientes diapositivas. Hablábamos entonces de la membrana celular y cómo es que específicamente en porcentaje está dividida y formada esta membrana celular. Tenemos un 55% derivado hacia proteínas, el resto del 25% es hacia fosfolípidos, específicamente estas grasas que habíamos mencionado, pero ahora ya sabemos cómo se denominan en específico los fosfolípidos, y finalmente el resto del 13% es colesterol como tal. Esta barrera lipídica, entonces, como yo les mencioné, impide la penetración de manera indeterminada del agua como tal. Y si se fijan, tenemos esta bicapa lipídica, como lo hemos visto, y estas que a veces hidrofílicas e hidrofóbicas como tal. Las hidrofóbicas normalmente están compuestas por estos compuestos grasos como tal, que no permiten el ingreso del agua de manera indeterminada, y la hidrofílica es por donde normalmente sí pasará el agua a través de la membrana lipídica. Aunado a esto, yo les mencionaba que a nivel biomolecular existen inclusive algunos canales denominados acuaporinas, que es por donde también va a haber una difusión interesante a través de la membrana de agua como tal, pero bueno, eso probablemente, y espero lo puedan ver en biología molecular, pero vale la pena que tengan el conocimiento de que existen estas estructuras como tal. Y en algunas de las clases pues, a posteriori también las veremos nosotros. El transporte... Profe, una ¿Sí? pregunta, ¿cuáles eran las acuapurinas? Las acuaporinas son unos canales transmembranales que nos permiten el acceso de líquido o de agua del exterior de la célula al interior de la célula. Gracias. Un placer. Con respecto al transporte transmembranal, tenemos que pueden pasar moléculas pequeñas y moléculas grandes, es decir, macromoléculas. Y cada una de estas requieren transportes muy específicos o mecanismos muy específicos para que esto suceda. Con respecto a las moléculas pequeñas, podemos tener el transporte pasivo, en el cual a su vez se puede dividir en difusión simple, en difusión facilitada y finalmente en ósmosis. Lo veremos en diapositivas también a posteriori. Y otra subclasificación, el transporte activo, que este a su vez también tiene sus subclasificaciones que veremos a continuación y los nombres de las mismas también. Y con respecto a las moléculas grandes, tenemos aquello que nos va a permitir introducir moléculas grandes a la célula, y en este caso será la endocitosis, ya sea por fagocitosis o pinocitosis, y cuando queremos, por el contrario, llevar alguna macromolécula del interior al exterior, en este caso nos fiaremos de la exocitosis. Entonces tenemos transporte pasivo y tenemos el transporte activo, y un tercero que sobre todo está descrito a nivel neuronal, que es a través de vesículas. Pero bueno, el pasivo no emplea energía, precisamente por eso tendría esta denominación de pasivo, y normalmente va a estar a favor de gradiente de concentración. Pasaremos de donde haya mayor concentración a menor concentración para tratar de llevar a este equilibrio en ambas partes a través de la membrana y llegar a esta homeostasis con respecto al transporte transmembranal. Con respecto al transporte activo, por supuesto que también requiere como objetivo máximo el que se igualen estas concentraciones, ¿de acuerdo? Pero en este caso se va a requerir sí o sí de la presencia de ATP.
la presencia de energía. Y normalmente se requiere esta energía porque lo que va a suceder es que va a ir en contra de gradiente de concentración. Vamos a requerir la energía al final de cuentas, ¿no? Necesario, por ejemplo, en el caso de la clase pasada, yo les mencionaba que existe la bomba sodio-potasio ATPasa y esta es un tipo de transporte transmembranal activo porque sí o sí requiere la presencia de energía, requiere la presencia de ATP para poder tener este intercambio iónico como tal. Y finalmente, las vesículas van a tener cierto agregado para poder introducir o expulsar algunas moléculas a través de vesículas, como puede ser la pinocitosis o la exocitosis. En el caso de la exocitosis, por ejemplo, a nivel neural, cuando se requiere el hecho de que un neurotransmisor sea pasado desde una neurona presináptica a una neurona posináptica, normalmente son estas vesículas que van a liberar los neurotransmisores del botón presináptico a la hendidura sináptica, que es este espacio entre insisto, la neurona presináptica y la neurona posináptica. Y una vez que sucede, entonces van a sus receptores en la neurona posináptica y ya pueden seguir su camino de señalización de los neurotransmisores. Pero bueno, es solamente un ejemplo de cuándo pudiéramos tener a las vesículas inmersas como tal. Pero veremos inclusive algunos ejemplos, sobre todo con respecto a agua y a solutos como tal. Adelante, Josabeth. Entonces, básicamente, cuando una célula expulsa, en este caso, algún residuo orgánico, se le dice exocitosis, y cuando entra algún tipo de material, ¿se llama endocitosis o en Sí, qué momento se aplicaría? sí, pero solamente si tenemos en cuenta que son macromoléculas, es decir, sustancias que no son consideradas, por ejemplo, iones. Los iones tienen canales específicos que normalmente son más supeditados a un transporte ya sea pasivo o activo como tal, y no así mediante vesículas. Imaginemos, por ejemplo, cuando tenemos una bacteria o un virus en general, o un producto de degradación celular mismo, un pedazo de ARN que no se requiere ya o que estuvo dañado y que evidentemente no va a ser codificado, se crean vesículas a lo largo de estas moléculas y entonces, y solo entonces es que se pueden ser expulsadas afuera de la célula. ¿Para qué razón? Para que lleguen otras moléculas, de acuerdo, a degradar y evidentemente poder ser expulsadas, ya sea vía heces, vía orina, etcétera. O inclusive reabsorbidas si es que se necesitan, pero insisto, esto sería afuera de la célula. No sé si contesté tu O pregunta. sea que solamente estos términos se aplican cuando se hablan de macromoléculas, en esta Así es, cuestión, en un transporte vesicular. así es. Ok, y ya lo demás de cuando son iones se tiene algunos otros términos. Así es, se dará transporte activo o pasivo y veremos parte de eso en las Ok, siguientes diapositivas y normalmente es dependiente de canales que son estructurados por las proteínas que vimos en diapositivas anteriores. ok, gracias. Profe, y Sí, una duda, un tipo de exocitosis, o cómo sí ajá, se llama así, ¿verdad? ajá. Ah, ya eso es lo de la fagocitosis. No, la fagocitosis es, es más bien un tipo de endocitosis y posteriormente con la fagocitosis se pueden crear vesículas que pudieran ser liberadas por exocitosis. ¿De acuerdo? Entonces la fagocitosis es la inmersión de alguna molécula en una membrana creada de nuevo. Ahorita lo vamos a ver en diapositivas posteriores, ¿de acuerdo? Gracias. Un placer. Entonces, con respecto al transporte pasivo, habíamos dicho que no se requiere la presencia de ATP para que puedan tener esta difusión de un lado al otro de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer ejemplo tenemos una difusión simple por la bicapa lipídica. El oxígeno es una de esas moléculas que van a utilizar este tipo de transporte, es decir, no hay un canal, no hay la presencia de ATP, simplemente difunden a través de la membrana, ¿de acuerdo? La segunda es una difusión facilitada por canales proteicos como tal. En el ejemplo que tenemos aquí, el ion cloro es uno de los exponentes clásicos en los cuales van a pasar a través de estos canales proteicos, pero no se requiere de la presencia de ATP tampoco.
Después tenemos a un tipo de ósmosis que nos va a apoyar a que exista un equilibrio entre un lado y otro de la membrana con respecto al soluto ciego. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, a las acuaporinas, que van a estar, por supuesto, supeditadas a esta bicapa lipídica, y es por donde van a atravesar nuevamente el agua para poder equilibrar las concentraciones y la osmolaridad, por ejemplo. Y finalmente, el último tipo de transporte pasivo, tenemos a la difusión facilitada por proteínas, ¿de acuerdo? Pero son proteínas portadoras. Es decir, no siempre van a estar abiertos estos canales o estas proteínas para que puedan ser transportadas las moléculas. En este caso, por ejemplo, la glucosa va a tener ciertos receptores, por ejemplo, los GLUT4, que es un ejemplo súper clásico en el cual se pega el receptor GLUT4, se modifican estas estructuras transmembranales, se cierran en la parte posterior y entonces solo entonces se ingresan. Es decir, están abiertas a ser receptores de tal o cual molécula. En este caso, el ejemplo que está en la imagen y que vi de manera textual, la glucosa, se pegan esos receptores, posteriormente se cierran en la parte externa para que no siga ingresando glucosa y entonces ingresa ya la glucosa. Una vez que eso sucede, nuevamente se cierra y vuelve a aperturarse para ese receptor listo para volver a captar más glucosa si es que se necesita. Con respecto al transporte activo, habíamos visto que sí o sí se requiere la presencia de energía y, por ejemplo, nuevamente requerimos sí o sí de la presencia de una proteína transportadora o también denominada carrier, ¿de acuerdo? Entonces tenemos X molécula que se va a internalizar en esta proteína transportadora, se pega a su receptor y justo como vimos, aquí vamos a tener la presencia de ATP, en contraste a lo que vimos, una vez que el ATP se pega y hace su función, entonces tenemos estos cambios conformacionales de la proteína, es decir, se requiere ATP para que se abra y muy probablemente requiere la liberación del ATP para que se cierre y entonces la molécula pueda ser internalizada. Ahora bien, en el gráfico número 2 tenemos otra subclasificación del transporte activo como tal. Seguimos teniendo estas proteínas transportadoras como tal, pero en algunos de los casos solamente vamos a tener el ingreso de una sola molécula o de un solo tipo de molécula como tal. Y a esto se le denomina uniporte. Solamente hay un ingreso de una molécula. En el simporte es como si fuera una sinergia, una colaboración, ¿de acuerdo? Si existe la presencia de un soluto, por ejemplo, y se pega a su receptor, entonces eso permite que otro tipo de soluto distinto al primero pueda acoplarse y entonces los dos ingresen. Un ejemplo de eso es la bomba sodio-glucosa. Entra el sodio y pegadito a este entra la glucosa. Por eso es tan importantísimo tener en cuenta que si existe una depletación de los niveles séricos de sodio, muy probablemente la glucosa esté baja. O, por otra parte, si también la glucosa está baja, de manera correlacionada, el sodio probablemente también esté bajo. Y el último tipo, que es el antiporte, que tiene todo el sentido inclusive en la misma palabra, ingresará un tipo de molécula y saldrá otro tipo de molécula como tal. Aquí, por ejemplo, si hablamos de la bomba sodio-potasio ATPasa, tenemos el ATP que tiene que estar presente para ser considerado transporte activo, y por otro lado tenemos la inmersión de sodio y la salida de potasio y viceversa como tal. ¿De acuerdo? Pero entre unas uno entra y otro sale. Sí, Elizabeth. Ah, no, no, solamente iba a dar un ejemplo también cuando entra el Adelante. sodio y sale cloro, por ejemplo. Eh, Exacto. Cuando está lo de la deshidratación y esas cosas, cuando hay deshidratación es porque no hay un transporte antiporte adecuado, ¿no? Supongo. Así es. Gracias. Profe, pero entre uno y sale otro diferente porque lo transforma o porque... No, porque se requiere. Imaginemos el ejemplo de la bomba sodio-potasio TPasa. La sonda, perdón, la bomba sodio-potasio TPasa fue creada por nuestro organismo para poder tener un equilibrio en la despolarización de la membrana, para tener un potencial de acción en una célula, por ejemplo, en una célula muscular para poder contraerse, imaginemos, o en una célula cardíaca para poder llevar el estímulo de un lado a otro. Entonces, normalmente la membrana tiene que estar electronegativa, y eso nos lo da el hecho de que haya mayor sodio al interior de la célula y que haya
mayor potasio al exterior de la célula. Eso nos permite tener cierto grado de electronegatividad. Cuando existe este cotransporte a través del antiporte por la bomba sodio-potasio ATPasa, se cambia esta electronegatividad y se hace ligeramente más electropositivo y eso inicia el potencial de acción, empieza a despolarizarse, después viene la despolación adecuada y posteriormente, eso de hecho lo veremos en la siguiente clase con respecto a electrofisiología. Pero bueno, ese es el punto, el hecho de que se requiere para poder tener un potencial de acción. En el caso de que ya se haya producido este potencial de acción y se requiera repolarizar la célula, requerimos nuevamente tener la inversión de este cotransporte para volver a llegar a esta electronegatividad que yo mencioné. No sé si me di a entender con mi ejemplo. Sí, Perfecto. gracias. Y Jezabel volvió a levantar la mano. Solamente la última pregunta. Solamente en el antiporte entra una y sale otra, y en las otras que son uniporte sin porte entra pero no sale. El punto es que entra o sale, pero una o dos moléculas. No es que... voy a tratar de explicar. En el uniporte, o entra o sale una sola molécula. Ajá. Pero cuando si entra una, no sale otra. No sale otra. Ok. Solamente entra o sale, pero la misma, vamos. ¿De acuerdo? Sí, era lo único que, ajá. O sea que en la antiporte eso hay un intercambio, pues como que entra una, es como Exacto. tomar el lugar. Ok, en las otras no. Ok, gracias bueno, doctor. Un placer. Entonces, en la endocitosis vamos a tratar de internalizar una molécula como tal, y aquí ya vamos a hablar ahora sí de la fagocitosis. Tenemos la pinocitosis y la endocitosis, ahora específicamente mediada por receptores. Hablamos entonces que requieren ser moléculas mayores, ¿de acuerdo? La gran diferencia entre fagocitosis y pinocitosis es las moléculas sólidas o partículas sólidas y las moléculas líquidas o fluidos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en la fagocitosis vamos a internalizar partículas de gran tamaño, podrían ser bacterias como tal, y aquí, si se fijan, tenemos una expresión, un término que dice pseudópodos, que es decir, se van a formar como pequeños piecitos para tratar de ir envolviendo estas macromoléculas que pueden ser bacterias, por ejemplo, o moléculas de desecho, y una vez que ya estos pseudópodos forman una vesícula completa, el producto final de la fagocitosis va a ser un endosoma como tal, ¿de acuerdo? Ya con la partícula inmersa en él. Si hablamos de pinocitosis per se, podemos también utilizar el término que habíamos visto anteriormente de vesículas, cuando una vez estos pseudópodos empiezan a internalizar a los fluidos, una vez formados, tendremos vesículas como tal. ¿Por qué? Porque tienen líquido adentro. Eso no significa que un endosoma per se no tenga líquido, pero la proporción será mucho menor, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que sería pinocitosis. Y bueno, finalmente, con respecto a endocitosis mediada por receptores, aquí sí o sí unas moléculas tendrán que fijarse a sus receptores de manera adecuada y entonces, y solo entonces, empezará a formarse esta depresión de la recubierta y se formará esta capa proteica que recubrirá y que resguardará estas moléculas que inicialmente fueron captadas por sus receptores. Si se fijan, una de las características interesantes es que no se van a despegar de su receptor una vez que se hayan formado estas vesículas recubiertas de tipo proteico como tal. Con respecto a la exocitosis, que es como el efecto contrario, no queremos internalizar, sino que queremos expulsar, tenemos aquellas en las que vamos a eliminar las partículas sólidas y por otra parte las partículas líquidas como tal. Algunas van a estar siendo liberadas de manera prácticamente facilitada y la otra requiere la presencia sí o sí de algunos receptores y de algunos iones, como en el caso de calcio, para que puedan salir como tal. Entonces, en el caso de la secreción constitutiva, normalmente esta membrana proteica recién sintetizada es muy similar a la membrana plasmática como tal, se adosa, imaginemos que esta se mueve hasta acá, se pega, se convierte en la misma parte de la membrana plasmática y entonces se libera, así de sencillo como tal. Ahora bien, en la secreción regulada se requiere, por ejemplo, la presencia de iones calcio para poder estimular como un tipo de contracción vesicular
¿de acuerdo? Y movimiento vesicular, porque normalmente para que haya movimiento se requiere calcio, ya sea a nivel celular o a nivel sistémico. Se requiere, por otra parte, que exista una liberación derivada de una señalización, es decir, tenemos una señal que se va a pegar a un receptor en específico y entonces, y solo entonces, vamos a darle una intraseñalización, es decir, a nivel intracelular, a estas vesículas para que entonces se adosen a esta matriz celular, a esta membrana plasmática, y entonces sean liberados los compuestos a nivel extracelular como tal. Entonces, la diferencia en uno se requiere calcio y una señal unida a su receptor, y en el otro simplemente empieza a haber una difusión hacia el exterior de manera facilitada como tal. Otro de los puntos importantes, ya vimos la membrana celular, ahora vamos con el citoplasma. Tenemos dos vertientes importantes, el citoesqueleto, donde vienen todos estos organulos importantísimos para poder crear sustancias y poder tener ciertos mecanismos que van a permitir que la función celular se lleve de manera adecuada, como los retículos endoplásmicos, sin duda, el aparato de Golgi, los mitocondrias que ya hemos visto, los lisosomas y los peroxisomas que veremos a detalle en diapositivas posteriores, pero vale la pena saber que estos son algunos de los organulos que forman el citoesqueleto de manera adecuada. Y el citosol, citoplasma, lo hemos visto, es la porción líquida como tal en la cual van a estar inmersos las proteínas, los electrolitos y por supuesto la glucosa como tal. Los organulos entonces habíamos visto que son varios, pero entre los más importantes, los retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, ya lo había mencionado, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas, al final de cuentas. El retículo endoplásmico rugoso y liso o agranular, que son estos granos lo que les da las características micro y macroscópicas que definen el nombre per se. Tenemos entonces que el retículo endoplásmico liso o agranular va a intervenir específicamente en la síntesis de lípidos, de los ácidos grasos libres, formar lípidos más complejos como tal. Y en el retículo endoplásmico rugoso es donde vamos a tener la presencia de ribosomas, y estos ribosomas son lo que le dan esta conformación granular o rugosa como tal, y específicamente van a intervenirse en la síntesis proteica. Entonces recordar, en el isolípidos y en el rugoso proteínas. Una mnemotecnia, una analogía, no creo que sería más mnemotecnia, o una comparación muy burda, pero que a mí me funciona, y si a alguno le funciona, pues súper, y si no, pues traten de buscar analogías, que creo que inclusive ese sería un consejo. No traten de machetear la fisiología, traten de comprenderla y hacer analogías con cosas que les gusta o cosas lógicas, y eso va a ser mucho más fácil de que se lo aprendan. Si se fijan, y bueno, basado en letras, liso empieza con li y lípidos empieza con li. Entonces, fácil de saber que en el liso habrá síntesis de lípidos. Y con respecto al rugoso, pues sería por descarte una o dos proteínas, lleva una R, la que no lleva los lípidos, y sabemos que el rugoso hay proteínas como tal. Pero bueno, esa es una analogía personal burda. Encuentren las propias o utilicen estas si les funciona como tal, sobre todo la de liso, lípidos, y por descarte sería proteínas en el rugoso, ¿no? Aparato de Golgi, también importantísimo. En este caso nos va a apoyar a la formación de lisosomas y va a tener una relación directa con el retículo endoplásmico como tal. Sabemos entonces que en el retículo endoplásmico rugoso vamos a tener un transporte a través de vesículas, las cuales contienen enzimas hidrolíticas activas como tal, las cuales van a ser transportadas por estas vesículas hacia el aparato de Golgi. Una vez que el aparato de Golgi empieza a activarse y empieza a tener su funcionalidad adecuada, vamos a tener la creación entonces de los lisosomas como tal. Y los lisosomas nos van a permitir apoyar a degradar organulos dañados. Es decir, normalmente tenemos un metabolismo energético todos los días, ¿no? A cada instante. Pero a veces es tanto el metabolismo energético que algunos de estos organulos empiezan a dañarse o a degradarse mientras se restituyen por otra parte. Estas pequeñas fracciones, fragmentos de los organulos que no funcionan, van a ser envolvidos, van a ser tragados por los lisosomas, y no solamente van a ser envolvidos, sino también van a ser degradados al final de cuentas, ¿no? Y aquí nos permiten dos situaciones. Si sabemos que normalmente los organulos o cualquier conformación
intracelular está compuesta por proteínas o por lípidos, ¿de acuerdo? Y en una menor cantidad, como vimos, de carbohidratos, estos pueden ser degradados, aunque ya no funcionen en su estructura magra, de manera individual pueden ser degradados en sus componentes más finos, más individuales, y poder ser reabsorbidos y utilizados posteriormente para volver a formar estos orgánulos como tal. Entonces tenemos a los lisosomas, se tragan a estos orgánulos dañados, llevan a una digestión, a una descomposición en su forma más simple. Estos van a poder ser absorbidos como partículas individuales para volver a crear los orgánulos, o pueden ser liberados a torrente sanguíneo para que sean expulsados o ser absorbidos en algún otro tipo de célula o en algún otro tipo de componente metabólico. Los lisosomas, entonces, pueden apoyar no solamente eso, sino un montón de cosas. Lo que ayudan es a liberar desechos como tal, ¿de acuerdo? Y para ellos tenemos tres subclasificaciones aparte. Tenemos a los fagosomas, a los endosomas y finalmente a los autofagosomas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí es importantísimo porque cuando existe la presencia de por ejemplo, van a ser los fagosomas los que estén presentes en este sentido, ¿no? Una vez que se crean derivados del retículo endoplásmico que pasan al aparato de Golgi, una vez que ya están formados como tal, pueden actuar y pueden tragarse a nivel de citoplasma a la bacteria. Es decir, la bacteria debe de estar por acá, torrente sanguíneo, imaginemos una bacteriemia, por ejemplo, lo que sea, y entonces van a ser captadas como estos cuerpos extraños y van a ser fagocitadas como tal, ¿no? Por ejemplo, por los macrófagos per se, ¿no? Los polimorfos, pero sobre todo por los macrófagos, grandes comedores. Entonces, pues, tendrán la capacidad de fagocitar y tendremos una vez que se forman, como vimos, ya la membrana, un fagosoma como tal. Y esos pueden ser expulsados una vez que se lisan y tienen esta digestión, porque recordarán que es una de las características importantes de los lisosomas. No solamente embeber dentro de una membrana a X cosa, X sustancia, sino también digerirla y degradarla en compuestos mucho más simples como tal para poder ser liberados o absorbidos. Tenemos a los endosomas como tal, normalmente tienden a apoyarse más en sustancias mucho más mínimas, en moléculas más pequeñas. Siguen siendo macromoléculas, pero dentro de las macromoléculas son más pequeñas como tal. Y bueno, tenemos un endosoma pequeño que en general tendrá a hacer una membrana mucho más laxa y mucho más lábil como tal. Y conforme va avanzando en su paso a través de la parte intracelular, se convertirá en un endosoma tardío, un endosoma maduro como tal. Y final de cuentas, estos también se convertirán en lisosomas porque su función máxima pues es el de lisar, el de digerir, el de degradar a mínimas expresiones como tal. Y ahora bien, en la última parte tenemos a los autofagosomas, donde estos lo que van a tratar es de tragarse a todos esos organulos o todas estas estructuras internas que no están funcionando, que son disfuncionales a todo nivel, a nivel estructural o a nivel literalmente metabólico, y entonces van a ser creados estos autofagosomas y finalmente se convertirán en lisosomas en el punto en el cual ya digirieron estas estructuras a sus componentes más básicos como tal. Y los tres llegan a ese punto. Posteriormente, adelante, Josabeth. O sea que estos tres tipos al final se convierten en lisosomas, ya sean fagosomas, endosomas, autosomas. Su Así es. destino es ser lisosomas. Así es, porque su objetivo máximo de los tres es lisar, es digerir, es degradar. Entonces, Ah, ok. voy a revisar un poco para dar como, o sea, todos los fagosomas son lisosomas, todos los endosomas son lisosomas, todos los fagosomas son lisosomas, pero no todos los lisosomas son fagosomas, o no todos los lisosomas son endosomas, y así, o sea, tiene sus características específicas, ¿de acuerdo? Sí. Es como si todos pertenecen a la misma familia, ¿no? Voilà, justo eso es lo que trataba de decir. Gracias. Entonces, pasamos a las mitocondrias, ¿no? Habíamos dicho que esto es fundamental para poder tener un adecuado metabolismo energético y poder crear ATP como tal. Y a su vez,
también en estas vamos a tener ciertas estructuras proteicas denominadas ribosomas, donde vamos a tener la llegada del ADN, el ARN mensajero, y donde se va a poder llevar a cabo la traducción y por tanto la producción y la síntesis proteica. Una de las estructuras derivado de los codones y de los anticodones y que veremos posteriormente más adelante. Otra de las estructuras que vimos, junto con los lisosomas, son los peroxisomas. En este caso, nos apoyan a la formación de oxígeno y agua en presencia de peróxido de hidrógeno más una enzima de tipo oxidasa denominada catalasa como tal. Aunado a esto, también nos apoyan a oxidar otro tipo de sustancias tóxicas como los ácidos grasos. El problema de que exista gran proceso de los peroxisomas y gran proceso de oxidación es que luego podemos tener un exceso de radicales libres como tal, o especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno como tal, que son especies oxidadas como tal, y que van a ser tóxicas si se acumulan en gran cantidad como tal, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive hemos visto que una manera de contrarrestar todo este proceso, pues es consumir antioxidantes o alimentarnos con frutas o verduras que pudieran tener antioxidantes de manera adecuada como tal. O inclusive, si alguno de ustedes es ávido de consumir té, también el té tiene bastantes antioxidantes como tal. Los centriolos habíamos dicho que son importantísimas estructuras, sobre todo cuando queremos realizar una división celular a través de meiosis o mitosis. Y bueno, esto es fundamental porque nos apoya en la formación y la organización de los filamentos que se crean en ese momento de mitosis o de meiosis y para formar de manera secundaria lo que denominamos los usos acromáticos, es decir, estas líneas como tal que se van a pegar a los centrómeros del material genético para tratar de jalarlo hacia los polos opuestos, como veremos en diapositivas posteriores, y poder entonces tener la división celular de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, todas las estructuras son importantes, pero bueno, los centriolos inicialmente, donde se van a crear estos microtúbulos para formar estos usos cromáticos que se pegarán a los centrómeros y jalarán a los polos opuestos en una de estas fases a los cromosomas como tal. Pero ya lo veremos a detalle. Tenemos el citoesqueleto, que es súper importante como tal. Aunque no se vea de manera macroscópica, es lo que nos da el soporte y nos da la estructura y la forma celular al final de cuentas, ¿de acuerdo? Le va a dar ese soporte a la membrana plasmática de ser esta bicapa lipídica que se mantiene normalmente firme, y digo normalmente firme porque tiene la capacidad también de tener elasticidad y plasticidad para poder adecuarse a estructuras, a superficies y a circunstancias que pudieran ser lascivas y que pudieran limitar el estado de hemostasis como tal. Organiza las estructuras internas, por supuesto, porque nos van a delimitar lo externo de lo interno. Y finalmente, también nos permite el transporte de la movilidad de la división celular, es decir, vale la pena que se mantenga en esta red de filamentos para que no se rompa, no se lise, y entonces el material genético, si sale precisamente de la membrana, inicialmente celular, y posteriormente de la membrana nuclear, mejor dicho, y posteriormente de la membrana transcelular como tal. El núcleo, entonces, si se fijan, vamos de la mano desde lo más externo prácticamente hacia lo más interno de la fisiología celular como tal. Este es el centro del control de todas las células, es quien ordena qué proteínas se crea, si se divide la célula, si realmente se producen, por ejemplo, microRNAs. No sé si alguna vez habrán escuchado de los microRNAs. Tiene poco que se descubrieron y es uno de los auges de la biología molecular que nos permite saber que apoyan estos mirnas, que así se denominan los microRNAs, a las diferentes cascadas metabólicas y las diferentes cascadas moleculares de inflamación, por ejemplo. Creo que es uno de los parteaguas para poder entender los mirnas. Inclusive el artículo que vamos a analizar en la cuarta clase es sobre mirnas, entonces va a estar muy interesante. Y si pueden ir leyendo de Mernas, también está cool. Y si no, con que se lean el artículo que les enviaré para esa clase, es más que suficiente. De hecho, voy a hacer un paréntesis rápido. Esas, las clases de revisión de artículo y de análisis de artículo, no son las únicas clases en las cuales es así, obligatoriamente,
tendrán que leer el artículo antes de la clase, no a posteriori como tal. Inclusive si quieren hacer el resumen antes de la clase, está perfecto. ¿Por qué? Porque si no, yo les voy a decir misa en gregoriano y probablemente no entiendan. Y vale la pena que mejor vengan con dudas a posteriori de la lectura del artículo. Pero bueno, cierro el paréntesis. Hablábamos entonces del núcleo y cómo en este contiene grandes cantidades de material genético, sobre todo de ADN como tal. Y en este es donde van a estar a su vez inmersos los genes que van a determinar las características de las proteínas celulares, pero por supuesto también de las características fenotípicas de cada uno de nosotros, de cómo nos vemos en el exterior como tal. Uno de eso también tenemos otra estructura en conjunto, que es el nucleolo, donde se van a formar específicamente los ribosomas, estructuras importantes que ya vimos. El ADN entonces es considerado un polinucleótido, ¿de acuerdo? Esa es una de las características que hay que tener sí o sí en cuenta como tal. ¿Cuál va a ser uno de sus objetivos? Almacenar y sin duda transmitir la información genética de célula a través de los años, y también va a dirigir de manera secundaria el proceso de síntesis proteica una vez que pasa la reproducción y la replicación y la traducción como tal, a final de cuentas. Constituye, por supuesto, el material genético y forma parte de los genes, entonces esta estructura de tipo biomolecular y genético, a final de cuentas. Si se fijan, se requiere sí o sí que existan dos pares de bases para que sean complementarias como tal, y normalmente tendremos que adenina se juntará con timina y citosina con guanina como tal. Inclusive la parte colorimétrica es bastante visual para no olvidarse de esa parte. No sé si ya lo vieron en algún punto de las clases pasadas, probablemente en bioquímica, no lo sé, y si no, lo verán en biología molecular y en genética. Recuerda entonces adenina, timina y citosina, guanina. ¿De acuerdo? AT y CG. Pasemos entonces al primer paso del dogma que anteriormente se denominaba así como tal, que lo veremos en una diapositiva a posteriori. Tenemos la replicación ADN, el cómo tener dos hebras exactamente iguales como tal. Recordar que siempre va a ir a esto de 3' a 5', de 5' a 3', dependiendo si hablamos de la cadena retrasada o de la cadena adelantada como tal. Inicialmente se requiere sí o sí que la topoisomerasa abra esta cadena de DNA, es decir, yo a veces en mi clase utilizo ejemplos muy burdos, pero imaginemos que la topoisomerasa lo que va a hacer es desdoblar este, este curly, ¿de acuerdo? Desenvolverlo en su forma más básica para que podamos tener la exposición de los nucleótidos como tal, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos la topoisomerasa, eso es fundamental. Una vez que se desenrolla, tenemos a la helicasa, que lo que va a hacer es ir abriendo una y otra parte de la hebra. Es como si abriera una tijera, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Una vez que eso sucede, tenemos que empezar a crear el resto complementario de la cadena que se está formando y el resto complementario de la cadena que quedó libre, desde cual se está formando el otro molde, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos una cadena retrasada y una cadena adelantada, pero al final de cuentas las dos van a ser hermanas, van a ser gemelas, al final de cuentas, ¿de acuerdo? En la primera, vamos a tener, por ejemplo, en la cadena retrasada, la formación de fragmentos de Okazaki. Previamente se van a formar 3 o 4 nucleótidos de manera externa, por decirlo de alguna manera, y una vez que se encuentran formados estos fragmentos de Okazaki, todos en conjunto van a pegarse a sus nucleótidos complementarios como tal, ¿de acuerdo? Eso es importante porque una vez que esto sucede, entonces ya va a empezar a actuar la ADN, ligasa. Es decir, fíjense que hay un espacio libre. Esta ADN ligasa va a ser la unión del fragmento de Okazaki que se acaba de pegar de manera complementaria a sus nucleótidos en la parte superior. Aquí es donde actúa la ADN ligasa. Una vez que esto sucede, también actúa la ADN polimerasa que de alguna manera, y esta es la polimerasa alfa, hay otras más como la delta, etcétera, que ahorita lo veremos en la parte de la cadena adelantada, pero la ADN polimerasa lo que nos ayuda es a ya fijar de manera adecuada no solamente los fragmentos Okazaki de manera horizontal, sino de manera vertical y tratar de ir enrollando nuevamente la cadena de ADN que se está formando como tal. Ahora bien, si se fijan, va retrasada
en ese sentido, porque requiere que la helicasa abra cierta cantidad de fragmento del ADN, es decir, esta parte abre un pedazo y entonces se ven expuestos 1, 2, 3, 4, por ejemplo, o 5 de estos nucleótidos, se forma otro pedazo, otro fragmento de Okazaki y pum, se pega en esta parte como tal. Pero hasta que no exista una ADN asa primaria como tal, no va a pasar eso. Le quiere decir esta señal de, mira, ya empezó a abrirse la cadena, la helicasa ya está actuando, ya tenemos la cantidad de nucleótidos expuestos adecuada. Fragmento de Okazaki, ven y pégate, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor utilizo situaciones muy burdas, pero me parece que pueden ayudar a entender los fundamentos básicos de la replicación como tal. Ahora bien, con la cadena adelantada, que va en su otro sentido, si se fijan, se abre la helicasa, pero aquí está conformándose nucleótido a nucleótido. No requiere esperarse a que se abra cierta cantidad de elementos. Esta, de manera adecuada y de manera simple, la ADN polimerasa va a estar fijando cada uno de los nucleótidos, cada uno de los nucleótidos, cada uno de los nucleótidos. Y en general es mucho más rápido, a final de cuentas, que esperar a que se forme el fragmento de Okazaki, se pegue y le dé la señal ADN primasa, se pegue, y luego la ADN ligasa llegue y fije el fragmento, etcétera. No, aquí directamente la ADN polimerasa llega y pega nucleótido por nucleótido y está perfecto como tal, ¿de acuerdo? Hasta que se termine la replicación de toda la hebra de DNA como tal. ¿Elizabeth? ¿Puede repetir en qué momento o por qué se llama fragmento de Okazaki? Los fragmentos de Okazaki es una conformación de varios nucleótidos que se forman de manera externa a las cadenas, por decirlo de alguna manera, y hasta que no hay un espacio adecuado en cantidad y calidad en la hebra o en la cadena retrasada, no se va a pegar este fragmento de Okazaki para formar una de las dos hebras hijas o de las hebras gemelas de la replicación como tal. No sé si contesté tu pregunta. Sí. De acuerdo. Gracias. Entonces, posteriormente a eso, podemos tener el proceso en el cual vamos a tener la formación de ARN. El ARN nos va a apoyar a final de cuentas a formar proteínas, porque se requiere de traducir este proceso como tal, ¿de acuerdo? Y de este tenemos un montón de tipos de ARN. El ARN mensajero que saldrá de una de las hebras molde del ADN cuando se abra, copiaremos un pedazo de este ADN como tal y saldrá de la célula para poder ser traducido el ARN ribosomal, que está específicamente a nivel de ribosomas específicamente, el ARN de transferencia, que este es el que está indicado mediante tripletes de nucleótidos que se llaman codones o anticodones, ¿de acuerdo? Y que se fijarán a este ARN mensajero que se convirtió en ARN ribosomal una vez que llegó a los ribosomas para poder traducir a un aminoácido y posteriormente, si juntamos varios aminoácidos, tendremos polipéptidos y si seguimos agregándole aminoácidos a los polipéptidos, pues entonces podemos tener la presencia de proteína, ¿de acuerdo? Y finalmente, el último tipo de las microRNA, que ya les había dicho que recientemente se descubrieron y que apoyan al metabolismo energético, pero sobre todo a las cascadas celulares y a las cascadas moleculares como tal. Entonces tenemos la Profe, transcripción, ¿sí? una duda, ¿el ARN se forma igual que el ADN? A eso voy, es la diapositiva que voy a explicar en esta ocasión. Ay, perdón. No hay ningún problema. Sí, ustedes pueden preguntar lo que sea. Si no lo hemos visto y no lo vamos a ver, lo responderemos, pero si lo vamos a ver, igual lo explicaré sin ningún problema. Así que no hay por qué pedir perdón nunca, la verdad, y creo que a lo mejor se escucha trillado, pero no hay preguntas tontas, así que pregunten lo que quieran y igual aprendemos todos. Y también sonará como a cliché, pero a lo mejor la pregunta que tú quieres hacer también le quieres hacer a alguien más y tú ya lo puedes. Entonces aquí dijimos que nos íbamos a apoyar todos. Pero bueno, continúo. La transcripción de ARN, que es el siguiente paso de este dogma o así denominado anteriormente, y ahorita veremos por qué le llamo dogma y por qué digo que anteriormente se le decía y ahora no. Pero bueno, no nos adelantemos a la parte. Tenemos entonces un complejo denominado ARN polimerasa, que es una holoenzima donde tiene fragmentos o subestructuras, mejor dicho, las alfa, las delta y las beta, que una vez que se conforma como holoenzima, entonces y solo entonces va a poder pegarse a una región promotora del ADN, esta cadena
que ya se formó en la duplicación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hasta que se fija esta RNA polimerasa, entonces no va a empezar a poder formarse el ARN y a poder desdoblarse el ARN como tal, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que esta holoenzima va a desdoblar la doble hélice, no para duplicarse, sino para transcribirse como tal, ¿de acuerdo? Si se fijan en la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores, quien abre es la topoisomerasa y la helicasa, pero esto es para la replicación, ¿de acuerdo? Con respecto a la transcripción, la holoenzima es la que actúa, específicamente esta RNA polimerasa, para poder abrir la hebra de doble ADN como tal. Una vez que eso sucede, entonces vamos a tener el inicio de la transcripción de 5' a 3' como tal. La gran diferencia, por supuesto, y ahorita veremos entre el ADN y el ARN, es que el ADN es una doble cadena, en contraste al ARN, que es una sola cadena sencilla. Las bases nitrogenadas, debemos que era ACTG, y en vez de la T, vamos a tener uracilo. Es la gran diferencia como tal. Ahora, en cuanto a la estructura bioquímica, el ADN es dexorribosa, por eso tenemos el ADN en el nombre, y en el ARN tenemos ribosa solamente como tal, ¿de acuerdo? Por eso el ARN, el nombre per se. Y aquí tenemos, por ejemplo, un solo tipo de ADN, que ya lo vimos. Las hebras que se crean son exactamente iguales. Y en el ARN ya vimos que se pueden clasificar en mensajero, ribosomal, de transporte y también los microRNAs como tal. Pequeños fragmentos, mínimos fragmentos de ARN como tal, donde se van a encontrar nuevamente. El ADN siempre va a estar en la célula a nivel de núcleo, pero en contraste al ARN, puede estar en el núcleo cuando se está formando, pero una vez que se requiere sin duda externalizar para poder ser traducido, entonces tendrá que salir a citosol o citoplasma a dirigirse hacia los ribosomas y entonces y solo entonces poder ser traducido con codones, anticodones, etcétera, que ahorita lo vemos. Aquí está el dogma central de la biología molecular. Antes, yo creo que 15 años atrás, muy probablemente, existía esto. Se decía que el ADN sufría su replicación, es decir, que se formaba una hebra de ADN idéntica a la otra, como ya vimos, que de esta surgía la transcripción, que podíamos traducir, bueno, en la traducción vemos para que podemos copiar un pedazo, solamente un pedazo de ADN y convertirlo a ARN como tal, y esto se denomina transcripción, como vimos, y que esta a su vez el ARN podía traducir a una proteína con la formación de los aminoácidos por estos tripletes como tal, y que era lo único que existía. Sí o sí, eso era lo único que pasaba. A posteriori, yo diría unos 5 años a la fecha, vimos que el dogma ya no existe, ¿no? Que podemos tener sí el ADN y su replicación, como ya vimos, eso se queda igual, que del ARN, por supuesto, puede haber una traducción a proteínas, eso también se queda igual. Pero resulta ser que de ARN podemos regresar y podemos formar ADN. Y eso es fabuloso como tal, porque algunas de las técnicas de laboratorio de biología molecular es la PCR, donde tenemos la replicación de fragmentos de RNA. Pero eso sería igual que acá, ¿no? De ADN, tener pedazos de ARN y multiplicarlos para ver si existe o no tal o cual determinado organismo, enfermedad o lo que sea. Existe otra que se llama retrotranscriptasa, PCR retrotranscriptasa, que lo que hace es formar de RNA a DNA como tal, lo cual es fabuloso como tal, y eso hace que se elimine sí o sí el dogma central de la biología molecular, ya no existe. Ahora pues sabemos que esta es la verdad absoluta, entre comillas, hasta ahora, y veremos en 5 o 10 años si no modifica. Imaginemos en algún momento que de proteínas podemos crear RNA, también sería fabuloso, ¿no? O de esto pasar a DNA de manera secundaria, por supuesto, también sería fabuloso. Pero bueno, ya lo veremos y lo platicaremos si nos volvemos a ver en algún punto de esta vida, que yo espero que sí, sobre todo en el hospital. Entonces, el control genético es fundamental para poder entender todo esto. Si sabemos que se requiere la replicación y la traducción hasta llegar hasta una proteína, duplicación, replicación y traducción en ese orden, es fundamental para poder entender
cómo se lleva a cabo un control genético y también cómo se lleva a cabo inclusive una división celular a final de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos de manera estructural la célula, voilà, citoplasma, núcleo, ¿de acuerdo? En el núcleo es donde se lleva a cabo, como vimos, la transcripción, al final de cuentas, de ADN, primero la duplicación, ¿no? De ADN a otra hebra igual como tal. Después la transcripción del ADN hacia la ARN, ¿de acuerdo? Tenemos pequeños fragmentos de ARN, que estos serían como los microRNAs. Este ARN habíamos visto también que puede estar adentro del núcleo o en el citoplasma, ¿de acuerdo? Pasas a convertirse en AR mensajero como tal. Una vez que este AR mensajero ya a nivel ribosomal empieza a tener la traducción de estos aminoácidos, que en conjunto formarán polipéptidos y en conjunto, si se siguen lesionando, formarán proteínas a nivel de citosol como tal. Y si se fijan, este mismo proceso es lo que hemos visto en la ahora no dogma de la biología molecular. Tenemos el gen, se transcribe, se forma el ARN, se traduce, se forman las proteínas. ¿Y por qué es fundamental que este control genético se lleve a cabo y se formen proteínas? Porque como vimos en las diapositivas iniciales, estas proteínas nos sirven de estructuras y también como enzimas o como parte del metabolismo energético. Si esto se da de manera adecuada, entonces y solo entonces podemos tener una homeostasis en la función celular. Si no se da, evidentemente perdemos la homeostasis. Entonces, la traducción de proteínas, habíamos visto, tenemos estos codones que son tripletes de aminoácidos como tal, en este caso de nucleótidos como tal, y estos traducirán a un aminoácido, mejor dicho. Tripletes de nucleótidos que traducen en aminoácidos. Eso es correcto. Entonces, empieza a formarse a través de esta transcripción un pre-ARN, mejor dicho, mensajero como tal. Ya cuando tenemos la copia exacta que queremos, se convierte en un ARN maduro como tal, y este ya va a tener la capacidad de poder ser expulsado hacia la parte del citosol, hacia la parte del citoplasma. Este se dirige a los ribosomas como tal, y si se dirige nuevamente tenemos la presencia de los codones y de los anticodones. Los anticodones son otros tripletes que van a estar inmersos y codificados en el ARN de transporte, ¿de acuerdo? Los codones estarán en el transporte en el RN mensajero, que se dirigirá hacia los ribosomas, y los anticodones estarán en el ARN de transporte, que se van a fijar de manera súper complementaria con los otros nucleótidos como tal. Una vez que se fijen como tal, van a crear uno de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Sobre todo los aminoácidos esenciales y demás. Se van formando y se van uniendo estos aminoácidos uno a uno hasta que forman una cadena antes de proteica, polipeptídica, y una vez que se siguen sumando, ya tendremos ahora sí una cadena mucho más compleja de tipo proteica como tal. Nos puede servir como enzimas o que nos puede servir también de manera estructural como vimos. Si todo esto sucede y todo está bien, podemos entender a posteriori lo que es el ciclo celular y la división celular como tal, ¿de acuerdo? Tenemos la mitosis inicialmente, ¿no? Que lo que busca es la simple división de una célula en dos hijas idénticas, en dos células hijas que van a tener el mismo tipo de ADN, de material genético como tal. Y aquí tenemos dos fases, por decirlo de alguna manera. La interfase y la mitosis como tal. En la interfase, que podemos ir desde G0 hacia G2 como tal, y lo veremos en las diapositivas posteriores a que se deriva cada uno de estos, y la mitosis, que también conforma cada uno de la división del material genético. Una manera burda de entender esto es que en la interfase se está preparando las características adecuadas inicialmente para que en la mitosis ya solamente se dedique a separar el material genético como tal. Me gusta esta imagen porque nos podemos dar cuenta de cuánto dura en general el que se duplique, en que se divida una célula como tal. Si se fijan, G0 es prácticamente cuando está estático la división celular como tal, pero si hacemos la sumatoria entre la interfase y la mitosis, prácticamente son 24 horas, es decir, un día entero en hacer una división celular como tal, lo cual es muy interesante y a veces no tenemos esos datos como tal, lo creemos que
que tarda muy poco, minutos, la división celular, cuando realmente llevan bastantes horas en poder llevar desde G0 hasta G2 y finalmente en su parte culmen con la mitosis. Ahora bien, algunos se les dificulta o se nos dificulta, hablemos en general de todos nosotros, aprender el orden. Este no tiene tanto problema, ¿no? Porque pues es un orden numérico, G0, G1 y G2, donde pues entre G1 y G2 metemos la S, pero me parece que no lleva mayor problema de aprenderse esas fases, ¿no? El problema es más con respecto a las fases o subfases de la mitosis, de aprenderse el orden, ¿no? En la Facultad de Medicina siempre tendemos mucho a utilizar como analogías para poder, o mnemotecnias para aprenderse las cosas de medicina, porque aprendemos un montón de datos, ¿de acuerdo? Y algunos son muy burdos, como tal. Entonces, no sé si alguno de ustedes conoce la mnemotecnia para aprenderse las fases de la mitosis. Y Es puede lo de decir, Promete, sí, sí, es lo adelante. es lo de Promete Ana Tejer, ¿no? Exacto. Y es muy, muy burdo al final de cuentas, ¿no? Pero realmente no se olvida. Al menos a mí no se me olvida acordándome de la fulana esta Ana tejiendo y demás, ¿no? Y haciéndonos promesas. Al final de cuentas. Y la realidad es que si no teje bien Ana, tenemos un montón de desórdenes a nivel genético y a nivel celular, sobre todo las, eh, las enfermedades cromosómicas, donde existen monosomías, donde existen trisomías, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? Que es una trisomía del cromosoma 21, o Edwards, sobre todo del 13 y del 17, y que todo es derivado de que Ana teja bien, ¿saben? Entonces, a mí me parece que es una analogía burda, pero que es adecuada y que nos permite aprendernos las fases de la mitosis como tal. Entonces, iniciamos con la interfase, ¿no? Habíamos hablado que tenemos G, aquí no está plasmado, porque evidentemente, como les decía, G0 es un estado no permanente, pero sí en el cual no existe absolutamente más que reposo celular, ¿de acuerdo? Está tranquila esperando a que vuelva a ser una nueva división, ¿de acuerdo? Una vez que se activan los mecanismos de duplicación celular, iniciamos de G0 y pasamos a G1 inmediatamente. En este vamos a tener inicialmente un crecimiento y duplicación de los organulos, porque una cosa es que se duplique el material genético, pero imaginemos que se duplica dicho material, pero a la hora de hacer la división de dos células, pues algunas tendrán algunos organulos, algunos otros, o no tendrán algunas, nada de organulos y la otra sí, y entonces eso sería una célula disfuncional y va a morir, es decir, se va a ir a apoptosis sin duda. En el segundo, ya habíamos dicho que entre G1 y G2 estaba la letra S, que es de síntesis como tal. Tenemos la síntesis o duplicación, ahora sí, del material genético del ADN y de los centriolos, estos que nos van a ayudar, como vimos, a jalar a los polos opuestos para poder tener esta división adecuada de las dos células hijas como tal. También vamos a permanecer, nos va a permitir, por ejemplo, que de manera adecuada permanezcan junto o a proximidad los núcleos como tal antes de dividirse, al final de cuentas, en dos núcleos hijos. Al final de cuentas, creo que es de lo más general que se puede decir de la síntesis. Posteriormente tenemos G2, que es donde ya se empiezan a formar los microtúbulos, que vimos que estos se pegan a los centrómeros, derivados de los centriolos, para poder tener una mejor adecuada división celular y poder también como parte del G2, tener una síntesis de las proteínas necesarias para la mitosis. Si se fijan, no es tan sencillo o tan fácil la división celular y tiene todo el sentido del mundo porque se tarda un montón de horas, 9 horas en una, 10 horas en otra, 4 horas y media en la última, ¿de acuerdo? Y que ya al final solamente se lleva media hora, 30 minutos en la división, porque ya hizo toda su chamba, hizo todo su trabajo en G1, en la síntesis y en el G2. Vamos a revisar. Evidentemente, debe de tener mucho más tiempo el hecho de llevar a la duplicación del DNA, y por eso son 10 horas, y no por ello es menos importante la duplicación de los organulos, como vimos en G1, pero son un montón de organulos, como hemos visto en las diapositivas anteriores, e importantísimos, por lo tanto es casi igual que el tiempo de la duplicación del DNA, pero bueno, aquí son 9 horas. Ya con respecto a la formación de los
De los usos horarios, pues solamente tendremos una temporalidad de 4.5 horas como tal. Y no son usos horarios, son usos mitóticos. En fin. Ahora sí, pasamos a la parte de la mitosis, donde tenemos cada una de estas cuatro, ¿sí? De Prometea, ANA-TG. Tenemos la profase, como tal, donde los cromosomas, en este caso, se van a condensar inicialmente y se va a empezar a desagregar la membrana nuclear para que, a final de cuentas, ya no sea visible. Es decir, el material genético está inmerso en el citosol y entonces los usos mitóticos puedan unirse a los cromosomas y puedan entonces irse a los polos opuestos. Por eso se verá mucho más a detalle en las siguientes fases. Entonces, se condensan en cromosomas, porque tenemos ahí la duplicación del material genético, ¿no? Y literalmente, si tuviéramos un microscopio electrónico de amplio espectro, así se vería como una maraña, ¿de acuerdo? Una madeja enredada. Y una vez que empezamos a pasar a la profase, ya empiezan a condensarse de manera adecuada y de manera uniforme en cada uno de los cromosomas, en estos pares de cromosomas como tal, ¿de acuerdo? La membrana nuclear entonces empieza a desaparecer y como ya hemos visto, los usos mitóticos ya están preformados para cuando sea necesario empezar a solamente a crecer y a pegarse a los centrómeros, que es la parte central de los cromosomas como tal. Tenemos la metafase, donde los cromosomas se vuelven mucho más gruesos y mucho más compactos como tal. Y una de las características importantes es que se van a alinear, justo en el ecuador, justo a la mitad de la célula como tal, ¿de acuerdo? En la placa ecuatorial. Si se fijan, los usos mitóticos empiezan a crecer, ya están preformados, pero empiezan a crecer y a ser atraídos por el centrómero como tal, pero, ojo, todavía no se tiene esta fuerza de llevarse hacia los polos opuestos. Aquí solamente los usos horarios se atraen hacia los centrómeros y eso es todo. En la anafase, entonces, las cromátidas de cada cromosoma empiezan ya a separarse por estas fuerzas que se quieren llevar desde los centrómeros a los polos opuestos como tal y se separan por completo. Y posteriormente, ya en la última fase, es donde, a final de cuentas, en telofase, ya van a crearse lo que es las dos células hijas, los dos juegos completos de cromosomas van a estar separados como tal. Y además de eso, no solamente se va a crear una separación de una membrana celular, sino también a su vez para que este cromosoma no sea degradado por los lisosomas internos de la propia célula, se crea la membrana nuclear en ese sentido. Entonces ya está resguardado el ADN nuevamente, tanto en una célula hija como en la otra, lo cual es muy importante. Y otra parte que nos menciona la diapositiva es que como ya están separados y ya están formados tanto la célula celular como la célula nuclear, pues los centrómeros ya no requieren de la presencia de los usos mitóticos y se disuelven. Siguen siendo estructuras proteicas que pueden ser reabsorbidas, pueden ser lisadas y pueden ser reutilizadas en otro organulo o en otro efecto metabólico. Ahora pasamos al segundo tipo de división celular, que es la meiosis. Esta es específicamente supeditada a las células de tipo sexual. La mitosis es para células somáticas como tal y la meiosis es para células sexuales. No tenemos una célula diploide, dos cantidades de material genético que tendrá dos divisiones sucesivas como tal hasta generar 4 células hijas que se van a crear. Es decir, que solamente tienen una cantidad de material genético. Y si se fijan, es lógico. Tenemos acá a la célula diploide con su material específico doble, sufre previamente una meiosis que podríamos considerar como un tipo de mitosis inicial, y una vez que pasa por profase, metafase, anafase y telofase, porque eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a tener esas mismas 4 fases en tanto meiosis 1 como en meiosis 2. Es decir, es como si tuviéramos 2 mitosis, una seguida de la otra. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, ya en tanto profase 2 como metafase 2, anafase 2 y telofase 2, el producto final de todas estas dos, meiosis 1 y meiosis 2, son, como había mencionado, 4 células haploides, es decir, que tengan solamente un conjunto de material genético. Meiosis 1.
Como hemos visto, el ADN se recombina inicialmente con los cromosomas dentro de la célula como tal. Por supuesto que para eso tenemos a la interfase previamente. Habíamos dicho G0, G1, S y G2 como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso empezamos a tener la recombinación per se. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, como hemos visto, y como sucede en cualquier tipo de metafase. Y va a haber, eso sí, una orientación al azar, que esto es otra de las características que diferencia la metafase 1 como tal, y esto va a ser con cada homólogo paterno de un lado al otro como tal. Ya hemos visto además que los centrómeros van a crecer estos usos mitóticos para pegarse en la parte central de estos centrómeros de los cromosomas. Luego tenemos a la fase 1, en este caso ya hemos visto, hay una separación de manera adecuada, normalmente equilibrada, bivalente, hacia un polo y el otro de las células hijas como tal, y a final de cuentas cada cromosoma sigue constituido por dos cromátides a final de cuentas. En telofase 1, los cromosomas van a llegar sí o sí ya a los polos opuestos como tal y se van a formar no solamente la membrana celular, sino también la membrana nuclear, como hemos visto, y a este proceso per se, no solamente en meiosis 1 o en meiosis 2, sino en mitosis per se, es decir, a la formación ya de las membranas como tal y de la conformación tanto nuclear como celular de la tal, se le llama citocinesis. Eso es un término que hay que anotar y que vale la pena recordar a posteriori. Citocinesis. Al final de telofase 1, entonces, cada célula hija tendrá 23 cromosomas, pero el contenido del DNA todavía sigue siendo diploide. Todavía no llegamos a que sea haploide, que tenga solamente una sola cantidad de contenido de DNA como tal. ¿Sí, Jessabeth? Ay, disculpe, no alcancé a escuchar bien. ¿A qué se le llama citocinosis, por favor? Perdón. No hay ningún problema. Al proceso en el cual se forma la membrana, tanto celular como la membrana nuclear. Cuando ya se están formando per se las dos células hijas, e insisto, no solamente al final de meiosis 1, sino también aplica para meiosis 2, al final en telofase 2, evidentemente, o en la telofase de la mitosis que vimos en la primer tipo de división celular de tipo somático. ¿De acuerdo? Entonces, citocinosis, la formación de las membranas per se, y la división final de las dos células hijas. No sé si me di a entender y contesté tu Sí, pregunta. sí, muchas gracias, doctor. Un placer. Una vez que esto sucede, pasamos a la segunda mitosis, o en este caso a la meiosis 2. ¿No? Nuevamente las mismas fases, con fase 2, esta es mucho más corta porque tenemos menos material genético, por supuesto. Se rompe la membrana nuclear, se forman los usos mitóticos como tal. Pasamos a metafase 2, los cromosomas, y aparte, ¿por qué es mucho más corta? Porque en general el material genético ya está formado. En este caso no va a haber una interfase, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos todo formado. Vamos a tener G0, G1, S, G2, porque ya está todo formado. Aquí nada más nos vamos a dedicar, bueno, nosotros, ¿no? Las células sexuales, a dividirse nuevamente, ¿de acuerdo? Por eso es más corta. La metafase 2, entonces, los cromosomas nuevamente se alinean en el eje ecuatorial como tal. Los centriolos, junto con los usos mitóticos, se pegarán a los centrómeros de los cromosomas y eso es todo. En la fase se extraen a cada uno de los polos, se separan estas cromátidas de manera individual. En la fase 2, recordad. Y finalmente, en la fase 2 se forman las membranas nucleares y celulares, teniendo 4 células haploides como tal, y evidentemente 4 núcleos haploides, y como ya hemos visto, esto se denomina citocinesis per se. Y en el resultado final, 4 células hijas de números haploides en cuanto a cromosomas, y cada gameto, eso es fundamental porque es parte de lo que nos hace distintos a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Porque cada gameto contiene su propio complemento genético único. Entonces, cada óvulo va a ser distinto, cada espermatozoide va a ser distinto, ¿de acuerdo? Derivado de esta meiosis 1 y meiosis 2. Es decir, si en una misma, en un mismo coito hubiera en ese periodo entrado un cromosoma distinto, a pesar de haber sido de la misma eyaculación, cada uno de ellos tiene un material
genético único y hubiéramos salido distintos si hubiera sido otro. Dentro de no hubiéramos sido nosotros, pues, pero me refiero a que hubiera sido un bebé con unas características muy distintas, o casi distintas como tal. Recordando que normalmente los hermanos naturales tienen un 80% de similitud genética, entonces, de entrada desde ahí, ¿no? Y voilà, terminamos las divisiones celulares y, por su atención, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta extra. A mí me quedó una duda solamente, bueno, no lo pregunté por no querer atrasar un poquito la clase. Es transporte activo, se dividía en 4, pero no alcancé a escribir más bien lo que es la difusión simple, la facilitada y las otras 2. ¿Quieres que te ponga la diapositiva? Ajá, por favor, y ya para no entretener. Una pregunta, Elizabeth. Cuando no captas la información, ¿es porque yo hablo muy rápido o porque paso muy rápido la diapositiva? Todo eso es válido, ¿de acuerdo? O porque hay problemas técnicos. Es que estaba teniendo problemas técnicos. De acuerdo, sin problema. Y eso si les pasa a cualquier otro, con todo el placer del mundo, háganlo saber, ¿de acuerdo? Y se puede repetir sin problemas Es que en ese momento fue cuando se trabó la compu y ya no alcancé a ver. Voilà, no pasa nada. ¿Transporte pasivo, dices? Difusión simple, ajá, en transporte pasivo. De acuerdo. Entonces, inicialmente tenemos la difusión simple. Saber que ninguna de estas se requiere ATP. Tenemos la difusión simple, en la cual simplemente pasa a través de la membrana o la bicapa lipídica. El ejemplo clásico es el oxígeno, y solamente difunde, y eso es todo. Con respecto a la difusión facilitada por canales de proteínas, se requiere sí o sí que a nivel estructural estén estos canales dependientes de iones como tal, y un ejemplo clásico es el cloro. Pasa, y eso es todo como tal. El tercero son la ósmosis, que nos apoya a poder tener una regulación de solutos y de líquidos de un lado al otro de la membrana, y eso es parte de la definición de ósmosis per se, pero para que el agua pueda transfundir, transportarse de un lado a la membrana o al otro, requiere de la presencia de acuaporinas como tal, ¿no? Que también son estas estructuras proteicas que nos permiten, insisto, el transporte de líquidos o de agua como tal. Y finalmente, En la la difusión, difusión. perdón, en la difusión facilitada no se necesita ATP, ¿verdad? Tampoco. No, Ok, ya. sigue siendo transporte pasivo. Y Ya. finalmente, la difusión facilitada por proteínas portadoras se requiere que algún tipo de molécula se pegue a su receptor como tal, se internaliza, se pega, primero se abre como tal, después se cierra y entonces, y solo entonces puede internalizarse. Una vez que sucede esto, se vuelve a cerrar de la parte interna para que no se vuelvan a salir las moléculas, y entonces se pueda tener la capacidad de estos receptores proteicos de que se vuelva a pegar una nueva molécula. No sé si quedó claro. Sí, todo bien. Ya, Vale. muchas gracias. Un placer. Profe, yo tengo una duda, pero ya es más en general, si la personalidad o por ejemplo el carácter o la mentalidad tiene que ver con cuestiones también genéticas o ya es simplemente cosas psicológicas. Yo creo, digo, porque no hay un estudio que haya demostrado que es derivado de lo genético, pero me parece sin duda que tiene mucho que ver, y hay un ejemplo muy clásico a propósito de esto. No sé si alguno de ustedes es el caso, pero alguno de nosotros tendremos un hermano gemelo, ¿no? Y hay gemelos homocigotos y gemelos heterocigotos. Los homocigotos literalmente son iguales genéticamente, ¿de acuerdo? Y tu gemelo no tiene la misma manera de pensar que tú, ni el mismo carácter, ni la misma manera de reaccionar ante tal o cual situación. Y entonces, si es el mismo material genético y viven en la misma casa, entonces quiere decir que este material genético está expresando una cosa distinta en uno y otra cosa distinta en otro, porque sabemos que los neurotransmisores siguen siendo moléculas que tienen que ser
derivadas de una formación proteica, por ejemplo, y esto depende de los mecanismos genéticos que vimos. Por tanto, yo insisto, yo diría que es genético, porque inclusive en estos casos son distintos la manera de pensar de uno y de otro. No sé si respondí tu pregunta, Miriam. Es que yo, por ejemplo, había escuchado que la alimentación sí tiene que ver como, por ejemplo, con tu ADN, pues, de que lo que le metes a tu cuerpo, en muchas personas, sí representa como a cuestiones de su persona, pues, como las personas que tienen una alimentación más sana o así, tiene que ver como con su carácter. Esta había escuchado, pues. Y tenía la duda si eso se puede como, si transmitir en la genética. Definitivamente. Y sobre todo lo que está bien descrito que sí podía transmitirse es cuando tenemos ADN de tipo mitocondrial que va derivado de la transmisión de cromosomas X a cromosomas X o del linaje materno, vamos, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que tú dices de la alimentación, eso es un tema también novedoso de la biología molecular, en el cual inclusive hay pruebas que toman un poco de saliva o de mucosidad, pero sobre todo los que yo he visto es de saliva, y van y lo analizan. Ahorita no recuerdo el término, si durante mi charla lo recuerdo lo diré, y si no, se los digo por WhatsApp, y si no, se los digo en la siguiente clase, porque hay un término adecuado para eso que tú estás, es un término específico para esa situación en la cual los alimentos influyen no solamente en el carácter, sino también en el metabolismo energético, en la expresión génica, en la expresión de miernas, en la expresión proteica, etcétera, como tal. De tal suerte que yo les decía que estas